Empezaste por el final, lo cual está muy bien, porque después de tener una relación de 30 años, uno pasa por diferentes fases, porque vas creciendo y el otro también, y van creciendo juntas en la relación. Porque la relación para mí que tuve con Teresa no fue una cosa de ella o mía, fue una entidad aparte que creamos las dos a través de los años y que fue dinámica, fue cambiando a través de esos años. Y el recuerdo que me deja la relación como corolario, digamos, era el afecto que nos teníamos. Mi abú, porque yo la llamaba abú, como ella llamaba a su abuela y como mi padre llamaba a su abuela, así que para mí siempre fue abú. La recuerdo como, bueno, mi abuela que siempre estuvo ahí, siempre me cuidó y hacíamos a veces, ay, no sé qué, éramos las únicas mujeres de la familia, digamos, porque estaba mi papá y mi tío, entonces, bueno, era muy elegante, muy linda y siempre, bueno, más cosas de mujeres, ¿no? Compartíamos eso, nos pintábamos las uñas juntas, o bueno, yo le pintaba las uñas a ella, y siempre horas hablando ya de grande, ¿no? Y de chiquita me acuerdo que siempre me cuidaba y cuando dormía en su casa dormíamos juntas en la cama y siempre se quejaba de que yo la pateaba. Y al otro día siempre me hacía café con leche, que mi papá no me hacía nunca café, no quería que tomara café de chiquita, pero bueno, la abu me hacía leche con un chorrito de café. Y con cariño, lo extraño. Y bueno, pongo como todo hijo a su madre, una mujer con muchas ganas de escribir, de vivir, con sus momentos menos, pero no la recuerdo con una persona con bastante fuerza. La recuerdo muy vivamente, sueño con ella bastante seguido y nos peleamos de repente, cosa que hacíamos bien seguido, que teníamos unas discusiones amigables, pero muy buenas. La recuerdo como una persona que me dio en algunos momentos un buen consejo, en algunos momentos difíciles de mi vida. La recuerdo como una persona un poco incomprendida en su arte, en su profesión acá, porque aquí es difícil, por supuesto. Ella no escribía en holandés, pero siempre estaba escribiendo, recopilando cosas. Y si nunca hubo aquí una edición fue porque, bueno, todo el mundo sabe los problemas de editoriales que hay. Así que la recuerdo así, la recuerdo con mucho... Me da risa con recordarla, como lo bueno que era para perder cosas, se le perdían las cosas, se le perdían las llaves, las encontraba y bueno, y nunca pasaba nada ya. La recuerdo como con su amor a los gatos, con su querido gato Lichito y con Mascarita. Quería mucho a los gatos, pero eso creo yo que fueron sus predilectos. Los recuerdos que tenía de su padre, de su madre. Afortunadamente nosotros éramos casi de la misma generación. Ella tenía 2 años menos que yo. Pero por eso habíamos leído, a pesar de ella vivir en Argentina y yo en Chile,
habíamos leído los mismos libros casi, habíamos visto las mismas películas y nos conectábamos muy bien en eso, incluso en la moda, las tonteritas de que había que vestirse como la Jacqueline Kennedy, había que cortarse el pelo así o asá, habían locales donde se iba a bailar o se iba a tomar té en Buenos Aires, que yo conocía por las novelas y que posteriormente conocí. Así que la recuerdo en nuestras vacaciones, fuimos de vacaciones 2 veces, una vez a Yugoslavia, cuando era Yugoslavia todavía, otra vez hicimos un viaje muy gracioso a Suiza. Bueno, sí, andar con ella era realmente una aventura. Como una amiga bastante impetuosa, con una relación que tuvimos que era muy motivante uno al otro, inspiradora, discusiones a gran nivel siempre, no siempre de acuerdo, no es necesario, y una mujer con mucha creatividad y con un pasado muy interesante. Ah, ¿cómo la recuerdo? A la Mefrau de Vries, en realidad, porque ella era la Mefrau de Vries y yo soy la Mefrau Jansson. La Mefrau de Vries, tengo como que varias cosas con ella y sensaciones que a veces tengo mucha rabia y no sé, porque creo que decidió irse muy rápido. Sí. Todas las mujeres latinoamericanas tenemos los mismos problemas existenciales y en eso sí hay una necesidad de tener un diálogo con tus pares. Y con Teresa empezó como una necesidad de referencia al grupo de latinoamericanos aquí en Ámsterdam. Y por supuesto, de eso hablábamos. O sea, filosofábamos mucho, pero también lo que significa ser mujer y hacerse mayor aquí en Ámsterdam. Ese proceso, ¿no? Al que vamos a llegar todas. Y tener un interlocutor así, que se da poco frecuente, porque no está supeditado mucho a que se hagan estas reuniones en Migrante y demás para tener una excusa para el diálogo, pero hay como una resistencia a la intimidad, porque nadie quiere tomar la responsabilidad. Es una responsabilidad tener una relación con alguien. La muerte era la principal, pienso. Y su vida cotidiana, sus hijos, sus nietos. Y escribir, obviamente. Escribir. Ya admiraba mucho a su padre, que también escribía, entonces era su hilo. En realidad pasaba mucho por su padre. Siempre intentó, y lo hizo, de seguir eso, continuar ya desde chiquitita o de chica. Le gustaba escribir y de hecho ha escrito de joven, o leía cosas que había escrito en televisión, y acá después ya en el exilio se dedicó más a escribir. Bueno, las principales preocupaciones de ella, naturalmente, y era ya muy discreta en estas cosas, no llegaba a irlas a hablar así. Las preocupaciones naturalmente eran sus hijos, primero que nada. Y alguna forma de vivir que ella, como muchos de nosotros, no entendimos aquí en Holanda. Sabíamos que todo estaba bien, que todo estaba perfecto, que tuvimos muy buena acogida, pero habían formas y cosas que no coincidían con la forma de pensar de ella.
Creo que su preocupación era su obra, su obra de escritora. Otra preocupación de ella era no querer vivir la vida de una manera chata. Esa era una preocupación de ella. Hablamos mucho de hijos, de los míos y de los de ella, y una preocupación era: yo hice todo lo que pude hacer. Pienso que esas eran las principales preocupaciones de Teresa, y otra era estar siempre impecable. Eso era Teresa. Mira, yo creo que la Teresa, su mayor preocupación siempre fueron sus hijos. Pablo, Tristán y Santiago, obviamente. Y creo que esas eran sus mayores preocupaciones. Siempre tenía un poco el futuro, digamos, qué iba a pasar con el futuro, qué iba a ser. Más o menos eso, o sea, también, bueno, Penélope, que es su nieta, pero bueno, Penélope siempre va a salir bien parada, digamos, porque Penélope tiene mucha fuerza. Y la Mefrau también tenía mucha fuerza. A mí sí. Versos privados, sí. Sí. Bueno, todos tenemos una mochila, todos estamos aquí. No decididamente por elección. Entonces ese es un punto en común. Algunos por problemas políticos, otros por problemas políticos y económicos, otros por... Cada uno tiene su historia, y yo conocía toda la historia de Teresa y ella conocía toda la mía. 30 años es mucho tiempo para hablar, y también para pasarlo bien, con una copa en la mano. Mi abu se fue de Argentina a Brasil sola, y después llegaron mi tío y mi papá, y ahí pidieron asilo y estuvieron ahí un tiempito hasta que Holanda ofreció hospedarlos, digamos. Y bueno, a veces me contaba también de Brasil, porque vivió un tiempito ahí, y de las travesuras de mi papá en Brasil. Una vez, esa es la historia que siempre contaba, que claro, estaban huyendo de la dictadura, y de repente estaban en, no sé si un centro comercial o en la calle, y lo había perdido a mi papá, y lo estaba buscando y buscando y buscando, y mi papá estaba justo atrás de ella parada. Entonces cada vez que se daba vuelta, se daba... Y mi abu se desesperó y tuvo que ir a preguntarle casi a la policía si habían visto a su hijo. Pero bueno, no eran tiempos como para ir a andar a hablar con la policía en esas condiciones. Y el policía le dice: pero no es ese que está atrás suyo. Y bueno, siempre nos reíamos de eso, pero obviamente para la abu en ese momento no era muy gracioso. Y ella contaba, siempre contó de su vida, tanto de antes de venir a Holanda como después de aquí en Holanda, y cómo ha sido el cambio. Sí, contaba, digamos, cosas que le habían pasado, repetía para que la gente conozca la situación, obviamente, y también cómo se sentía con respecto a eso. Lo guardaba un poco en un inicio, creo yo, por lo menos yo lo veía así. Pasa que es diferente conmigo que con otra gente, digamos. Yo era el hijo, entonces muchas cosas que vivimos juntos, todo ese cambio lo vivimos juntos, entonces a mí no es que me contaba, yo lo veía. Pero creo que también en lo que escribe ella cuenta de alguna forma, cuenta también mucho. Pero siempre le gustó contar cosas, una persona de hablar mucho y de atraer gente para hablar. Su casa realmente era lugar de reunión,
digamos, donde ella siempre era la estrella, la que hablaba. Pero bien, yo creo que por eso a la gente también le caía bien, tenía mucha atracción. Sí, me contaba bastante, contaba su vida también un poco en Nueva York, porque ella vivió 3 años en Nueva York con su segundo marido. Y el padre de Santiago y de Pablo. Y me contaba muchas cosas de su madre. Hablaba mucho de su tía Rosita, porque ella quería mucho a su tía Rosita. Y hablaba a veces de la Chinita, que era la empleada que tenían en la casa. Hablaba de muchas cosas, que a veces ella bajaba con una jarra a un restaurante que había abajo, porque querían tomar cerveza fresquita y era la única manera. Y siempre me contaba cosas también de cuando vivió, el tiempo que vivió en Muñiz, en una casa de campo que tenían. Me contaba, sí, me contó muchas cosas. Me contó cosas cuando estuvo tratando de integrarse en París también. Sí, me contó muchas cosas. Y yo le conté muchas cosas mías a ella. De varias vidas en Argentina. Hemos hablado mucho. Ella era de la misma edad de mi hermana mayor, 8 o 9 años mayor que yo. Entonces, ella vivió un poco lo que vivió mi hermana en la Argentina. Y mis padres estaban mucho en la Argentina. Y no, mi madre no conoció a su padre, pero como era bibliotecario y su padre escritor, sabía muy bien quién era y lo apreciaba mucho. Pero de cualquier manera vivieron una vida muy similar. Entonces hablábamos de eso. Cuando yo volví de recoger las cosas de mis padres, traje un montón de fotos dedicadas a mis padres de artistas argentinos. Dice, te lo conozco, al final reconstruimos que conocíamos mucha gente en común. Por supuesto hablamos de su fuga y de mi fuga, de su exilio y de mi exilio. Y como ya te dije, hablábamos de los hijos, porque de qué otra cosa vamos a hablar. ¿Sí, no? Y de libros, sobre todo de literatura y de libros. Hasta la última llamada telefónica fue sobre los libros que no nos pudimos dar. Ella tenía su libro pronto para mí, yo mi libro pronto para ella. Y nos quedamos ahí quedó. Sí, bueno, claro, que era una niña mimada, que siempre fue la niña mimada de su padre. Siempre era su papá. Me contaba cómo era su casa, que su papá tenía un cenicero grande, y que a ella le fascinaba ese cenicero. Y ella muy chiquita quería hacer lo mismo que su padre. Y bueno, en definitiva terminó haciendo lo mismo que su padre. O sea, no dejó de fumar en ningún momento. Pero, por ejemplo, situaciones, no, esto se hace así. No, a mi punto de vista esto se hace así. Bueno, vos hacelo como vos quieras y yo lo hago como yo quiera. Entonces es un poco de decir, bueno, escúchame, cada uno es como es, somos diferentes, no tenemos que estar de acuerdo siempre, pero que las cosas se hagan, ¿no? Un poco eso. Mi abu me iba a buscar los viernes al mediodía a la escuela y entonces almorzábamos juntas y siempre íbamos a un bar que estaba cerca de la escuela y comíamos un Uitsmijter. Y una vez era carnaval y yo estaba disfrazada de dálmata, pero bueno, era como un peluche enorme y debajo tenía una camisita y yo estaba ahí comiéndome el Uitsmijter disfrazada de dálmata, sudando toda, y la abu me decía que era una loca, que me saque el peluche de encima. Y bueno, siempre nos acordamos de estar en ese bar comiendo Uitsmijter juntas. Bueno, y una anécdota muy divertida que nos acordábamos siempre. Yo tengo un amigo gay
que también conocía a Teresa. Y un día yo estaba con Teresa en mi casa y me llama mi amigo y me dice que me invitaba a bailar a un lugar gay que había ya yo voy a hacer el nombre. Y yo dije, no puedo porque estoy con mi amiga. No, te voy a buscar. Y él vino con su novio. Y nos fuimos al restaurante gay. Bailábamos, estábamos muy contentas. Y ella se metió a un baño y le trató, una mujer gorda enorme, le trató de violar la puerta. Y ella salió hecha un susto grande. Y bueno, esa entre muchas. Tengo muchísimas anécdotas con Teresa, algunas son no publicables, porque hemos tenido juntos una vida bastante borrascosa en el principio y como tenemos descendientes, no hay que ser muy discreto, pero hay una sí que es muy interesante. Cuando Teresa era secretaria de la Asociación Carlos Gardel de Amsterdam, yo era presidente, Jan Holleman era el vicepresidente, teníamos correspondencia con Argentina, con una asociación y un señor que nos quería vender el obelisco de un proyecto. Y nosotros le mandamos información y el señor nos escribió una carta que yo cuando la recibí llamé enseguida y dije, esto es serio porque el señor es el rey de la redundancia y del ripio y del concepto vacío y del tópico y del palabrerío. Dice Teresa, sí, si le contestamos una carta bien escrita no la va a entender. Entonces nos reunimos a cenar en casa de Teresa y después de la segunda botella de vino empezamos a redactar la carta y ahí nos dimos cuenta qué difícil que es escribir mal. Porque tratando de escribir paralelo a este señor, todavía la tengo esa carta, nos pasamos hasta la 1 de la mañana escribiendo esta carta. Después dijimos, bueno, esperemos que lo entienda. A las 2 semanas recibimos una carta del señor. ¡Qué maravillosa nuestra carta! ¡Qué bien escrita que estaba! Ahora, escribir mal cuesta, ¿eh? Las anécdotas, tengo miles. Pero la Mefrau de Vries era muy buena cocinera y siempre yo le pedía que hiciera bollitos y yo no sé cómo los hacía porque era como que ponía un poco de harina en un bol, le ponía agua porque yo le pedía la receta y ella me decía, mira, vos haces así, revolvés, lo ponía debajo de la canilla, de la llave, y ya está. Nunca supe cómo se hacían, porque ella nunca, y yo creo que ni ella sabía cómo se hacía, o sea, siempre era muy Mefrau de Vries, teníamos muy linda relación, era muy lindo. Nos peleábamos mucho también, porque chocábamos mucho, porque ella creía que era mi mamá. Y yo también creía que ella era mi mamá, o sea, en cierto modo, ¿no? Porque ella cumplió un rol muy importante en mi vida cuando mi mamá estaba en Spijkenisse y yo estaba acá en Ámsterdam. Y tengo muy lindos recuerdos de ella.